La fecha es 7 de septiembre de 1996. Repítelo. 7 de septiembre de 1996. Las Vegas. Noche. Luces. Ruido. Cámaras. Un coche se detiene en un semáforo. Ventanas abiertas. Música sonando. Y en segundos, todo cambia. Un vehículo se acerca. Disparos. Múltiples. Directo. Sin advertencia. Dentro del coche está Tupac Shakur. Recibe varios impactos. Es trasladado al hospital. Sobrevive unos días. Y el 13 de septiembre de 1996 muere. Ese es el hecho. Esa es la secuencia que quedó registrada. Pero esa no es la historia completa. Porque lo que hace este caso distinto no es solo cómo termina. Es todo lo que ocurrió antes. Todo lo que dijo. Todo lo que dejó ver. Y que, en ese momento, nadie tomó como una advertencia real. Hoy vas a descubrir 3 cosas. Primero, las señales públicas que Tupac dejó durante años, en entrevistas, letras y declaraciones. Segundo, el contexto exacto en el que esas señales se intensifican justo antes de su muerte. Y tercero, por qué, a pesar de ser tan visibles, nadie las interpretó como lo que realmente eran. Y te voy a avisar cuando lleguemos a cada una, porque si te vas antes del final, te vas a perder el punto donde todo deja de parecer coincidencia y empieza a tener sentido. Ahora, hay algo que tienes que entender desde el inicio. Esto no es una historia construida después de su muerte. No es una reinterpretación retroactiva. Las señales estaban ahí, en tiempo real, frente a todos, en entrevistas grabadas, en canciones publicadas, en declaraciones públicas, pero en ese momento se leían de otra forma, como parte del personaje, como parte del rap, como parte de la imagen. Y eso es lo que cambia todo, porque cuando alguien habla constantemente de violencia, de muerte, de que lo están persiguiendo, en cierto punto, la audiencia deja de distinguir entre advertencia y narrativa. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí. Pero para entenderlo, no puedes empezar en 1996. Tienes que ir mucho antes, porque Tupac Shakur no aparece de la nada. Nace el 16 de junio de 1971 en Nueva York. Su nombre no es casual. Tupac Amaru hace referencia a un líder revolucionario peruano del siglo XVIII. Ese dato importa, porque desde el inicio, su identidad está ligada a algo más grande que la música. Política, historia, conflicto. Su madre, Afeni Shakur, fue miembro del movimiento Black Panthers, y eso define el entorno en el que crece. No es solo cultura urbana, es activismo, es confrontación directa con el sistema, y eso se refleja en su forma de hablar, en su forma de pensar, y más adelante, en su forma de expresarse públicamente. Pero aquí es donde tienes que detenerte, porque Tupac no es solo un rapero, es un comunicador, un narrador de lo que ve, y eso lo pone en una posición distinta, porque cuando alguien con ese perfil empieza a hablar de peligro, no siempre está actuando, a veces está describiendo lo que vive. Pero el problema es que, en ese entorno, esa línea no es clara. Nunca lo fue, porque, en el rap, la exageración es parte del lenguaje, la confrontación es parte del estilo, la violencia es parte del contexto que se narra, y eso hace que todo se mezcle. Realidad, personaje, mensaje. Y aquí es donde empieza el conflicto real de esta historia, porque cuando alguien vive en ese punto,
Lo que dice puede interpretarse de muchas formas, y no todas son correctas. Pero lo más importante es que cuando revisa sus entrevistas, aparece un patrón, uno que se repite una y otra vez. La idea de que no iba a vivir mucho tiempo, la idea de que estaba en riesgo, la idea de que algo podía pasarle. Y esto no es una interpretación posterior, está en grabaciones, en declaraciones públicas, pero en ese momento no se tomó como una advertencia literal, se tomó como parte del discurso, como parte del personaje. Y ahí es donde empieza a construirse el error, porque cuando alguien repite una advertencia suficiente veces, la audiencia deja de escucharla como advertencia y la convierte en ruido. Pero aquí viene lo más importante de todo, porque esas declaraciones no ocurren en el vacío, ocurren en un contexto muy específico, uno donde la violencia no era solo un tema musical, era real, era visible y estaba escalando. Y justo cuando ese contexto se intensifica, sus palabras también cambian, se vuelven más directas, más específicas, menos ambiguas. Y eso es lo que en unos minutos vas a empezar a ver con claridad, porque cuando conectas lo que decía con lo que estaba pasando alrededor, la historia deja de parecer coincidencia y empieza a sentirse inevitable. Ese contexto no aparece de la nada, se construye poco a poco. A principios de los años 90, la escena del rap en Estados Unidos empieza a cambiar. Deja de ser solo expresión cultural y se convierte en territorio, identidad, orgullo, conflicto, y en ese momento empieza a formarse algo que después sería conocido como la rivalidad entre la costa este y la costa oeste. Nueva York, Los Ángeles, dos escenas distintas, con estilos distintos y con tensiones que van más allá de la música. Y aquí es donde tienes que poner atención, porque Tupac Shakur no entra a ese conflicto como una figura neutral. Al inicio, tiene conexiones en ambos lados, colabora, convive, pero eso cambia, y el punto de quiebre no es una canción, es un hecho real. 30 de noviembre de 1994. Repítelo. 30 de noviembre de 1994. Nueva York. Tupac llega a Quad Recording Studios. Va a grabar. Entra al edificio. Y ahí ocurre algo que marca todo lo que viene después. Es asaltado. Le disparan 5 veces. Sobrevive. Pero ese momento cambia completamente su percepción, porque después del ataque, Tupac declara públicamente que cree que el asalto no fue casual, que hubo gente dentro de la industria que sabía lo que iba a pasar. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque menciona nombres, sugiere responsabilidades, pero hay que ser precisos. No hay una resolución judicial que confirme quién organizó ese ataque. No hay una sentencia que cierre ese punto. Lo que hay son sus declaraciones, su percepción y el impacto que eso genera. Pero ese impacto es enorme, porque a partir de ahí, su discurso cambia, se vuelve más confrontativo, más directo, más personal, y eso lo coloca en una posición distinta dentro del conflicto. Ya no es solo un artista. Empieza a convertirse en una figura dentro de una narrativa de enfrentamiento, y aquí es donde aparece otro nombre clave, Christopher Wallace. Las tensiones entre Tupac y Biggie no nacen de un solo evento, se construyen con declaraciones, con entrevistas, con interpretaciones y con algo más, la percepción del público, porque en ese momento la rivalidad ya no es solo personal, se vuelve mediática, se amplifica, y eso hace que cada palabra pese más. Pero aquí viene algo clave.
Después del ataque en Nueva York, Tupac no solo cambia su discurso, cambia su entorno. Sale de prisión en 1995, tras cumplir condena por un caso de abuso sexual. Ese es un hecho registrado en tribunales. Y al salir, firma con Death Row Records. Y aquí es donde la historia se intensifica, porque ese sello no es solo música. Está vinculado a figuras con peso real dentro de la industria y fuera de ella. Suge Knight. El entorno cambia, la dinámica cambia y el nivel de confrontación sube mucho, porque ahora Tupac no solo habla, actúa dentro de un contexto donde las tensiones son reales, donde los conflictos no se quedan en canciones. Y aquí es donde tienes que conectar todo, porque mientras el entorno se vuelve más peligroso, sus declaraciones también cambian. Se vuelven más específicas. Empieza a hablar de enemigos, de traiciones, de que lo quieren matar, y esto no es algo que diga una sola vez. Se repite en entrevistas, en conversaciones, pero otra vez. El problema es el mismo. La audiencia no lo toma literalmente, porque en ese entorno, hablar de muerte no es raro, es parte del lenguaje, y eso es lo que genera la desconexión, porque cuando alguien dice algo grave, en un contexto donde todo suena grave, pierde peso, pero hay algo más, algo que aparece cuando revisa sus letras en ese periodo. Canciones como Hail Mary o Against All Odds reflejan un estado mental específico: desconfianza, paranoia, la sensación constante de estar rodeado de enemigos. Y aquí es donde tienes que detenerte, porque no se trata de analizar la música como arte, se trata de entenderla como contexto, como reflejo de lo que estaba viviendo. Pero lo más importante es que estas señales no eran privadas, eran públicas. Todo el mundo podía escucharlas, todo el mundo podía verlas. Y aún así, no se interpretaron como advertencia, se interpretaron como parte del personaje. Y ahí es donde se construye el punto central de esta historia, porque mientras más claras se volvían sus señales, menos impacto tenían. Y eso es lo que hace que todo lo que viene después sea tan difícil de ignorar. Pero todavía falta algo, un momento específico, uno donde todo esto deja de ser discurso y se convierte en una cadena de eventos reales que llevan directamente a esa noche en Las Vegas. Y cuando lleguemos ahí, vas a ver que las señales no solo estaban presentes, estaban gritando. Ese momento no ocurre en un escenario, no ocurre en un estudio, ocurre en la vida real y pasa muy cerca de esa noche en Las Vegas. Pero antes de llegar ahí, tienes que entender cómo era el entorno en el que Tupac estaba viviendo en 1996. Porque no era solo música, era conflicto activo. Después de firmar con Death Row Records, su exposición aumenta, pero también su riesgo. Las tensiones con la costa este siguen creciendo. Las entrevistas se vuelven más agresivas, las letras más directas. Y su posición dentro de ese conflicto ya no es ambigua, está completamente dentro. Y eso cambia el nivel de todo. Pero hay algo más, porque ese conflicto no es solo mediático. Hay eventos físicos, enfrentamientos, incidentes que no siempre quedan completamente registrados en documentos oficiales, pero que forman parte del contexto que se vivía en ese momento. Y eso es lo que tienes que tener presente, porque cuando alguien está en ese entorno, las advertencias no son abstractas, son reales. Pero aquí viene el punto clave. En 1996, Tupac Shakur empieza a dar entrevistas donde habla de su propia muerte.
de una forma que ya no suena solo como estilo. En una entrevista con MTV, habla sobre el futuro, sobre la posibilidad de no estar ahí, y lo dice con una calma que no encaja con una broma, pero otra vez se interpreta como parte del personaje. Y ese es el problema, porque en ese momento nadie está separando claramente lo que es discurso artístico de lo que es advertencia real. Y aquí es donde tienes que detenerte de verdad, porque este es el núcleo de toda la historia. Cuando alguien habla constantemente de riesgo, en un contexto donde todo parece exagerado, la audiencia se acostumbra y deja de reaccionar, pero el riesgo no desaparece, sigue ahí, y en este caso estaba creciendo. Pero hay otro momento, uno que no tiene que ver con entrevistas, sino con comportamiento, porque en los meses previos a su muerte, Tupac no baja el perfil, no se esconde, no se aleja del conflicto, hace lo contrario, se expone más, sale, aparece, se muestra, y eso, en ese entorno, es una decisión, porque cuando sabes que estás en riesgo, tienes dos opciones: reducir exposición o mantenerla, y él elige mantenerla. Pero aquí es donde la historia se vuelve más incómoda, porque esa decisión no se toma en el vacío, se toma en un entorno donde la percepción de invulnerabilidad también juega un papel, porque cuando alguien sobrevive a múltiples situaciones, tiende a pensar que puede seguir haciéndolo, y eso es una trampa. Pero hay algo más, un evento específico, uno que ocurre justo el día de su muerte, 7 de septiembre de 1996, Las Vegas. Antes del tiroteo, Tupac asiste a una pelea de boxeo, pelea Tyson vs Seldon 1996. Está ahí, visible, rodeado de gente, cámaras, todo el mundo lo ve. Y después de la pelea, ocurre algo que cambia el ritmo de esa noche. Un altercado en el lobby del hotel MGM Grand. Hay video de ese momento. Se ve claramente. Tupac participa en una agresión contra un hombre identificado como Orlando Anderson. Esto forma parte de los registros visuales de esa noche. Y aquí es donde tienes que poner atención, porque ese momento no es menor. No es solo un incidente aislado, ocurre horas antes del tiroteo, en público, frente a cámaras, y eso cambia el contexto de todo lo que viene después. Pero hay que ser precisos. No existe una sentencia judicial que establezca de forma definitiva que ese altercado fue la causa directa del ataque posterior. Lo que hay es una conexión temporal y múltiples interpretaciones, pero esa conexión es suficiente para cambiar la lectura de esa noche, porque entonces ya no es solo un ataque sin contexto, es un evento que ocurre después de una escalada, y eso lo hace más complejo. Pero lo más importante es que todo esto ocurre en tiempo real. No es algo que se reconstruye años después. Está grabado, está documentado visualmente, y aún así, nadie lo interpreta como una señal inmediata de peligro. Y aquí es donde llegamos al punto más fuerte hasta ahora. Las señales no solo estaban en palabras, también estaban en acciones, en decisiones, en comportamientos que aumentaban el riesgo. Y aún así, no se detuvo, y nadie alrededor lo detuvo. Pero todavía falta algo, porque cuando conectas ese altercado con el tiroteo horas después, aparece una pregunta inevitable. ¿Fue ese momento el detonante o solo una pieza más dentro de algo que ya venía en marcha? Y cuando entras en esa pregunta, la historia deja de ser una secuencia simple y se convierte en algo mucho más difícil de cerrar. El trayecto es corto, del MGM Grand al semáforo en Flamingo Road y Koval Lane. Minutos, no más,
Pero en ese intervalo, todo ya está en marcha. El convoy sale del hotel. Varios autos. Suge Knight conduce el BMW negro donde va Tupac, sin cinturón, ventanas abajo, música alta. Es una escena visible, expuesta, y eso importa, porque en ese momento no hay intento de ocultarse, no hay señal de precaución, todo sigue como si nada. Pero aquí es donde tienes que detenerte, porque cuando alguien está en riesgo y aún así mantiene ese nivel de exposición, hay dos posibilidades: o no percibe el peligro inmediato, o lo subestima, y en este caso, eso cambia completamente la lectura. Pero hay algo más: el tiempo, porque desde el altercado en el MGM hasta el tiroteo, no pasan horas largas. Es la misma noche. Eso también es clave, porque indica que todo ocurre dentro de una misma línea de eventos. No hay separación, no hay enfriamiento, y eso aumenta la tensión. Pero aquí viene el momento exacto. El semáforo en rojo. El coche se detiene, y entonces un Cadillac blanco se acerca. Lado derecho, ventana abajo, disparos, múltiples, rápido, directo. Tupac recibe varios impactos. Suge Knight también resulta herido, pero sobrevive. El atacante se va. No hay persecución inmediata. No hay detención en ese momento. Y ahí todo se rompe. Pero aquí es donde tienes que ser preciso, porque aunque el ataque está documentado, no hay una condena judicial que establezca oficialmente quién disparó. Existen investigaciones, existen nombres mencionados en distintos reportes, pero el caso nunca se cerró completamente en tribunales. Y eso es importante, porque deja un espacio donde la narrativa se construye, pero no se confirma de forma absoluta. Pero más allá de eso, hay algo que no cambia: la secuencia, altercado, trayecto, semáforo, disparos. Todo ocurre en una misma línea, y eso hace que la idea de advertencia cobre otro sentido, porque entonces ya no estás viendo un evento aislado, estás viendo una cadena, una escalada. Pero aquí viene lo más incómodo, porque cuando revisas todo lo que ocurrió antes, las entrevistas, las letras, las declaraciones, te das cuenta de algo. No era la primera vez que Tupac hablaba de ese tipo de riesgo, no era la primera vez que mencionaba la posibilidad de morir. Y eso es lo que cambia todo, porque cuando alguien dice algo una vez, puede ser ignorado, pero cuando lo repite durante años y después ocurre, ya no se siente igual. Pero aquí es donde tienes que ir más profundo, porque el problema no es solo que lo dijera, es cómo se interpretó, porque en ese entorno, hablar de muerte no era extraño, era común, era parte del lenguaje, y eso hace que pierda peso, pero el riesgo no pierde peso, sigue ahí, y en este caso termina alcanzándolo. Pero hay algo más, porque cuando analizas la escena del ataque, hay detalles que refuerzan esa idea de inevitabilidad: la exposición, el hecho de estar en un vehículo reconocible, en un lugar público, sin protección evidente en ese momento, y eso no es una coincidencia aislada, es parte de una dinámica, una forma de moverse en ese entorno. Pero aquí viene la pregunta que cambia todo: si las señales estaban ahí, si el contexto era tan claro, ¿por qué nadie reaccionó antes? ¿Por qué no se tomó en serio? Y esa pregunta no se responde con un solo dato, se responde con todo lo que viste hasta ahora: la normalización, la mezcla entre personaje y realidad, y la incapacidad de distinguir entre advertencia y narrativa. Pero todavía falta algo, un último nivel dentro de esta historia.
porque lo que ocurre después del ataque también dice mucho, no solo sobre el evento, sino sobre cómo se entendió todo. Y cuando llegas ahí, la historia deja de ser solo trágica y se vuelve reveladora. El hospital no es el final, no todavía. Después de los disparos, la ambulancia llega, luces, sirenas, prisa, lo trasladan al University Medical Center. Ahí empieza otra fase, una donde ya no hay cámaras, pero sí hay decisiones críticas. Es ingresado de urgencia, cirugía, intentos de estabilizarlo, y en los días siguientes su estado es grave, permanece en cuidados intensivos. Hay reportes médicos, hay intentos por mantenerlo con vida, pero la situación no mejora lo suficiente, y el 13 de septiembre de 1996 muere. Ese es el cierre oficial de la secuencia médica. Pero aquí es donde tienes que detenerte, porque la historia no termina con su muerte. Empieza otra, la de cómo se interpreta todo lo que ocurrió antes. Porque en ese momento, el foco no está solo en el ataque, está en el contexto, en todo lo que había pasado en los meses, en los años previos. Y aquí es donde la narrativa empieza a cambiar, porque de pronto las entrevistas vuelven a circular, las letras se escuchan distinto, las declaraciones ya no suenan como parte del personaje, suenan como advertencias, y eso cambia completamente la percepción. Pero hay algo más, algo que aparece cuando se revisa la reacción pública, porque la gente empieza a preguntarse ¿cómo no lo vimos venir? Y esa pregunta no es simple, porque implica reconocer algo incómodo, que las señales estaban ahí, pero no se leyeron correctamente. Y aquí es donde llegamos a la segunda revelación. No fue falta de señales, fue falta de interpretación, porque cuando alguien vive dentro de un entorno donde la violencia es parte del discurso, las advertencias pierden claridad, se diluyen, se vuelven ruido. Y eso es exactamente lo que pasó, pero hay otro nivel, uno que no tiene que ver con la audiencia, sino con su entorno cercano, porque no estaba solo, había gente alrededor, equipo, amigos, personas que convivían con él constantemente, y aún así, no hay registro de una acción clara para reducir el riesgo inmediato. No hay una decisión visible de frenar, de cambiar el ritmo, de bajar la exposición. Y eso es lo que vuelve todo más difícil de entender, porque cuando el peligro es tan evidente, uno esperaría una reacción, pero aquí no ocurre de forma clara. Y eso abre otra pregunta. ¿Se normalizó tanto el riesgo que dejó de percibirse como algo urgente? Porque cuando alguien vive constantemente bajo presión, ese estado deja de sentirse excepcional, se vuelve cotidiano, y cuando algo se vuelve cotidiano, pierde impacto, pero el riesgo no desaparece, solo se oculta detrás de esa normalidad, y en este caso termina explotando. Pero hay algo más, porque cuando revisas cómo se desarrolla la investigación después de su muerte, aparece otro elemento clave: la falta de cierre. No hay una condena inmediata, no hay una resolución rápida. El caso se mantiene abierto durante años, y eso también influye en la narrativa, porque cuando no hay una respuesta clara, la historia se fragmenta, se llena de versiones, de interpretaciones, y eso hace que el enfoque se desplace de quién disparó a por qué ocurrió. Y ese cambio es importante porque lleva la conversación a otro nivel, uno donde ya no se trata solo del evento, sino del contexto que lo hizo posible. Y cuando llegas ahí, la historia deja de ser un caso policial y se convierte en algo más profundo. Pero todavía falta algo, un último ángulo dentro de esta fase, porque cuando analizas todo lo que pasó, antes, durante
Y después, aparece una constante. Las señales siempre estuvieron ahí, en palabras, en acciones, en decisiones, pero no se interpretaron a tiempo. Y eso es lo que conecta todo lo que viene después, porque la pregunta ya no es qué pasó. Eso está claro en la secuencia. La pregunta es por qué, viendo todo eso, nadie actuó diferente. Y cuando empiezas a responder eso, es donde la historia deja de ser solo trágica y empieza a volverse inevitable. Y cuando empieza a sentirse inevitable, la historia deja de ser solo una tragedia puntual. Se convierte en un patrón, uno que no es exclusivo de Tupac, pero que en su caso se ve con una claridad incómoda, porque aquí no faltaron señales, faltó algo más difícil de admitir: la capacidad de distinguir cuando alguien deja de estar actuando y empieza a hablar en serio. Y ese es el punto central de todo, porque si revisas sus entrevistas, no hay una sola donde diga esto va a pasar tal día. No hay una predicción concreta, pero sí hay una constante: la sensación de peligro real. En una entrevista con Vibe Magazine, publicada en 1995, Tupac habla abiertamente sobre el ataque en Nueva York, sobre la desconfianza, sobre la idea de que alguien cercano pudo haber estado involucrado. Y ese tipo de discurso no es superficial, no es una frase lanzada al aire, es una construcción, una narrativa que se repite y que se vuelve más intensa con el tiempo. Pero aquí es donde tienes que detenerte, porque cuando alguien repite una idea suficiente veces, pasa algo curioso: pierde impacto, se vuelve predecible, y cuando se vuelve predecible, la audiencia deja de reaccionar. Pero eso no significa que deje de ser real, y aquí es donde entra otro elemento clave: el fatalismo. Porque en varios momentos, Tupac no solo habla de peligro, habla de inevitabilidad, de que algo va a pasar, no como una posibilidad, sino como una consecuencia lógica del entorno en el que está. Y eso es lo que cambia completamente la lectura, porque no es miedo, es aceptación. Y cuando alguien llega a ese punto, su comportamiento también cambia. Se vuelve más expuesto, más directo, menos cuidadoso, no porque no entienda el riesgo, sino porque deja de intentar evitarlo. Y eso es exactamente lo que se ve en los meses previos a su muerte. Pero hay algo más, algo que conecta directamente con la pregunta central: ¿por qué nadie lo tomó en serio? Y la respuesta no es simple, pero hay un factor que pesa más que los demás: el contexto cultural. Porque en el rap de los 90, hablar de violencia no era una excepción, era parte del lenguaje, parte del entorno, y eso genera un problema, porque cuando todos hablan de riesgo, es difícil identificar quién realmente está en peligro inmediato. Todo suena igual, todo parece exagerado, y en ese ruido, las advertencias reales se pierden. Pero aquí viene lo más incómodo, porque no es solo la audiencia, también es la industria, porque en ese momento, la confrontación vende, la rivalidad genera atención, las declaraciones agresivas aumentan el impacto, y eso hace que ese tipo de discurso no solo se tolere, se incentive. Y cuando algo se incentiva, se repite, y cuando se repite, se normaliza, y cuando se normaliza, pierde sentido de urgencia. Y ahí es donde ocurre el error. Pero hay algo más, porque cuando revisas el comportamiento de Tupac, no ves a alguien intentando salir del conflicto, ves a alguien completamente dentro de él, participando, respondiendo, escalando, y eso refuerza la percepción de que todo es parte del juego, de que todo es parte del personaje, pero no lo es completamente, porque detrás de eso hay eventos reales, ataques reales,
riesgos reales. Y eso es lo que no se logró separar a tiempo. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda, porque no se trata solo de que nadie lo tomó en serio, se trata de que, en ese contexto, era muy difícil hacerlo, porque todo estaba diseñado para que sonara exagerado, y cuando algo suena exagerado constantemente, la mente deja de procesarlo como real, pero el riesgo no deja de ser real, y en este caso, termina imponiéndose. Pero todavía falta algo, un último nivel que conecta todo esto, porque cuando analizas la historia completa, te das cuenta de que no es solo sobre advertencias ignoradas, es sobre cómo funciona la percepción. Y cuando entiendes eso, la historia deja de ser solo sobre Tupac y empieza a ser sobre algo mucho más amplio. Y cuando empieza a ser sobre algo más amplio, deja de ser un caso aislado, se convierte en una forma de entender cómo se construyen y se ignoran las advertencias públicas. Porque lo que pasó con Tupac Shakur no es solo que habló de riesgo, es que lo hizo en voz alta, muchas veces, y en lugares donde todos podían verlo, entrevistas, televisión, revistas. No era privado, no era confidencial, era público, y aún así, no generó una reacción proporcional. Y aquí es donde tienes que detenerte, porque eso no es normal. Si una persona fuera de ese entorno dijera lo mismo, sería tomado como una señal clara de alerta. Pero aquí no ocurrió así. ¿Y por qué? Porque el contexto distorsionaba todo, porque el personaje de Tupac ya estaba construido sobre confrontación, sobre intensidad, sobre una narrativa donde el conflicto era constante. Y eso hace que cualquier advertencia real se mezcle con el personaje. Y cuando eso pasa, pierde credibilidad. Pero aquí viene algo todavía más incómodo, porque no es solo la audiencia la que interpreta mal, también es el entorno cercano, porque cuando alguien convive todos los días con ese tipo de discurso, se acostumbra, deja de verlo como algo extraordinario, se vuelve parte del día a día, y cuando algo se vuelve cotidiano, deja de activar alarmas, pero el riesgo no desaparece, sigue creciendo, y en este caso, lo estaba haciendo a un ritmo rápido. Pero hay algo más, algo que aparece cuando analizas su comportamiento justo antes de su muerte, la exposición total, porque en Las Vegas, esa noche, Tupac no está escondido, está en uno de los eventos más visibles posibles, una pelea de alto perfil, con cámaras, con figuras importantes, con atención mediática, y después sigue moviéndose sin reducir visibilidad. Eso es una decisión, y esa decisión refuerza algo clave, la percepción de que el riesgo no era inmediato, o al menos, no lo suficiente como para cambiar su comportamiento. Pero aquí es donde la historia se vuelve más fuerte, porque cuando analizas todo, te das cuenta de que el problema no fue una sola advertencia ignorada, fueron muchas, acumuladas, repetidas, hasta perder fuerza, y eso es lo que hace que el final se sienta inevitable. Pero hay otro nivel, uno que conecta directamente con cómo se construyen estas historias después, porque tras su muerte, las mismas entrevistas, las mismas frases, se reinterpretan, se analizan, se presentan como señales claras. Y eso cambia completamente la percepción, porque lo que antes era ruido se convierte en evidencia emocional. Pero aquí es donde tienes que ser preciso. No es que las señales no existieran antes, es que no se entendieron correctamente en su momento. Y eso es lo que cambia todo, porque demuestra algo incómodo, que la claridad muchas veces solo aparece después de que todo termina. Y eso es exactamente lo que pasa aquí. Pero todavía falta algo.
Un último nivel que conecta todo esto con la pregunta central, porque cuando entiendes cómo se ignoraron las señales, tienes que preguntarte algo más profundo, no solo porque nadie lo tomó en serio, sino si era posible hacerlo dentro de ese contexto, y cuando entras ahí, la historia deja de ser una falla individual y se convierte en una falla del sistema completo que lo rodeaba. Y cuando se vuelve una falla del sistema, la historia deja de señalar a una sola persona. Empieza a señalar a todos los que estaban dentro, a la industria, a los medios, a la audiencia, porque todos, de alguna forma, participaron en la misma dinámica, una dinámica donde la intensidad se premia, donde la confrontación genera atención, donde el conflicto vende. Y eso es lo que crea el entorno perfecto para que una advertencia real pase desapercibida. Pero aquí es donde tienes que detenerte con más cuidado, porque no se trata de culpar, se trata de entender el mecanismo, porque si no entiendes cómo funciona, se repite. Y aquí es donde el caso de Tupac Shakur se vuelve clave, porque muestra ese mecanismo en su forma más clara. Una persona que habla constantemente de riesgo, en un entorno donde hablar de riesgo es normal, y eso anula el impacto. Pero hay algo todavía más profundo, porque no es solo lo que decía, es cómo lo decía. Porque Tupac no hablaba desde el miedo, hablaba desde confrontación, desde desafío, y eso cambia la forma en la que se recibe el mensaje. Porque cuando alguien advierte desde el miedo, genera empatía, pero cuando lo hace desde el desafío, genera reacción, competencia, respuesta, y en ese entorno, eso no reduce el riesgo, lo aumenta. Pero aquí viene lo más incómodo de todo, porque cuando revisas su discurso, no hay una intención clara de desescalar, no hay un intento visible de salir del conflicto, hay lo contrario, respuestas más fuertes, mensajes más directos, y eso refuerza la percepción de que todo es parte del juego, pero no lo era completamente, porque mientras el discurso escalaba, los riesgos también lo hacían, y eso es lo que no se entendió a tiempo. Pero hay algo más, algo que conecta directamente con la pregunta central, porque nadie lo tomó en serio, porque el mensaje estaba disfrazado de música, de personaje, de cultura, y cuando un mensaje viene disfrazado, es más difícil de interpretar correctamente, especialmente si el disfraz es constante. Pero aquí viene el punto más importante de esta parte, porque cuando analizas todo, te das cuenta de que el problema no fue falta de información, fue exceso de información mal interpretada, demasiadas señales, en demasiados formatos, dentro de un contexto que las distorsionaba, y eso es lo que crea el error. Pero hay algo más, porque incluso si alguien hubiera intentado interpretar esas señales correctamente, habría tenido otro problema, la incertidumbre, porque en ese entorno no todo es claro, no todo se puede confirmar, y eso hace que sea difícil actuar con certeza. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más fuerte, porque cuando juntas todo esto, te das cuenta de algo. No era una advertencia aislada, era un patrón, uno que se repetía, uno que se hacía más evidente con el tiempo, y aún así, no se interpretó como debía, y eso es lo que hace que esta historia no sea solo trágica, sea reveladora. Pero todavía falta algo, un último paso antes del final, porque cuando entiendes cómo se ignoraron las señales, tienes que enfrentar la parte más incómoda de todas, la que no tiene que ver con el pasado, sino con el presente. Y cuando llegas ahí, la historia deja de ser solo sobre Tupac y se convierte en una advertencia que sigue vigente. Y cuando se convierte en advertencia,
Ya no puedes dejarla en 1996, porque lo que pasó ahí sigue ocurriendo, no con las mismas personas, no con el mismo contexto, pero sí con el mismo mecanismo. Gente hablando, señales públicas, advertencias que parecen exageradas, hasta que dejan de parecerlo. Y aquí es donde tienes que detenerte de verdad, porque la historia de Tupac Shakur no es solo sobre violencia, es sobre percepción, sobre cómo se interpreta lo que alguien dice, dependiendo del contexto en el que lo dice. Y eso es lo que lo cambia todo, porque si lo escuchas fuera de ese entorno, muchas de sus declaraciones suenan distintas, más claras, más directas, pero dentro de ese entorno se diluyen, se mezclan, pierden urgencia, y eso es lo que genera el error. Pero hay algo más, algo que conecta directamente con la pregunta central, porque nadie lo tomó en serio, porque no encajaba en la imagen de alguien que pide ayuda. No se presentaba como víctima, se presentaba como alguien en control, alguien fuerte, alguien que responde, y eso cambia completamente la lectura, porque cuando alguien se muestra fuerte, es más difícil percibirlo como vulnerable, y cuando no percibes vulnerabilidad, no activas mecanismos de protección, pero el riesgo no depende de cómo te perciben, depende de lo que está pasando alrededor, y en este caso, lo que estaba pasando era real. Pero aquí viene la parte más incómoda de todo, porque cuando analizas esta historia, te das cuenta de que no es solo que nadie lo tomó en serio, es que, en ese contexto, era muy difícil hacerlo, porque todo estaba diseñado para que sonara exagerado, para que pareciera parte del espectáculo, y eso es lo que hace que el error sea casi inevitable. Pero hay algo más, porque incluso después de su muerte, el patrón continúa, las mismas dinámicas, las mismas interpretaciones, las mismas dificultades para distinguir entre advertencia y narrativa, y eso es lo que convierte esta historia en algo más que un caso. La convierte en un espejo, uno que muestra cómo funciona la atención y cómo puede fallar cuando más importa. Pero aquí es donde tienes que hacer la última conexión, porque cuando juntas todo, las entrevistas, las letras, las acciones, queda una sola conclusión posible. Las señales estaban a la vista, no ocultas, no codificadas, a la vista, pero no fueron leídas como lo que eran. Y eso es lo que hace que el final no se sienta solo trágico, se sienta inevitable. Pero todavía falta cerrar algo, porque una historia así no termina en el evento, termina en lo que deja, en lo que obliga a replantear, y eso es lo que realmente importa. Y lo que realmente importa no es repetir la cronología, es entender el error, porque cuando miras todo de principio a fin, no falta información, no faltan señales, faltó interpretación, y eso es lo que define esta historia, porque la muerte de Tupac Shakur no ocurre en silencio, no ocurre sin contexto, ocurre después de años de mensajes públicos, de advertencias constantes, de un entorno que se volvía cada vez más tenso, y aún así, no se tomó como una advertencia real. Y aquí es donde todo se conecta, porque la pregunta nunca fue solo ¿qué pasó esa noche? Eso está claro en la secuencia. La pregunta es otra, porque, viendo todo lo anterior, ¿nadie cambió el resultado? Y la respuesta es incómoda, porque implica aceptar algo que no gusta, que cuando una advertencia se repite dentro de un contexto donde todo suena igual, pierde fuerza, se vuelve ruido, y cuando se vuelve ruido, ya no activa reacción, pero el riesgo no se vuelve ruido, sigue creciendo, sigue avanzando, hasta que se impone, y eso
Es exactamente lo que pasa aquí. Pero hay algo más profundo, porque esto no es solo sobre Tupac. Es sobre cómo funciona la percepción colectiva, sobre cómo la atención puede fallar, incluso cuando todo está frente a nosotros. Porque en este caso, las señales no estaban ocultas, no estaban encriptadas, estaban en entrevistas, en canciones, en declaraciones públicas, a la vista de todos. Y aún así, no se leyeron correctamente. Y eso es lo que hace que esta historia sea distinta, porque no es un misterio, es una advertencia ignorada. Pero aquí viene la revelación final. Las señales estaban a la vista, siempre lo estuvieron. El problema es que nadie las interpretó como lo que eran, hasta que fue demasiado tarde. Y cuando llegas a ese punto, la historia deja de ser solo trágica, se vuelve inevitable, pero también se vuelve útil, porque obliga a replantear algo que sigue vigente. ¿Qué pasa cuando alguien dice algo serio dentro de un entorno donde todo parece exagerado? ¿Cómo distingues la advertencia real del ruido constante? Porque esa es la pregunta que queda, no solo sobre él, sobre todos. Y ahora que llegaste hasta aquí, la historia ya no es solo sobre Tupac, es sobre cómo tú interpretas lo que ves, lo que escuchas y lo que decides ignorar. ¿Crees que fue una advertencia clara que nadie quiso ver? ¿O que el contexto hacía imposible interpretarla correctamente? Déjamelo en comentarios. Y si quieres seguir viendo historias donde la realidad estaba frente a todos, pero nadie la entendió a tiempo, suscríbete, porque la siguiente no trata de lo que pasó, sino de lo que alguien dijo y todos ignoraron.